es muy grato dar la bienvenida a nuestra primera transmisión. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy en esta primera. Te agradecemos sus comentarios. El marco profundizando los aspectos de eso. Bien, queremos agradecerle al Instituto Hacendario de pedir a la licenciada Blanca que está aquí la tesis, malos tratos, y continuaremos entonces con el desarrollo de este tema. Capacitación a distancia, Indesol, 15 años ininterrumpidos, capacitando para el desarrollo social. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarles y darles una muy cordial bienvenida en este que es el año de nuestro 15 aniversario, 15 años ya trabajando para ustedes en materia de capacitación a distancia a través de estos programas de televisión y nuestros cursos en línea que esperemos cada vez sean mejores y sean de mayor utilidad para todas y todos ustedes. Estamos muy agradecidos con el favor de su apoyo, de su atención, que es lo que nos ha permitido cumplir ya 15 años haciendo esta labor. Y bueno, hoy estamos dándoles la bienvenida también a este curso Diseño de Proyectos Productivos, cuyo objetivo general es dotar a las y los participantes de los conceptos, métodos, técnicas aplicables al diseño de proyectos productivos que, aprovechando con criterios de sustentabilidad los recursos humanos, materiales, económicos disponibles que permitan la generación y distribución de riqueza, a fin todo esto de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los emprendedores y sus familias, además de impulsar el desarrollo comunitario. Y bueno, para mí es un gusto, un honor estar acompañando a mi compañero y amigo, el licenciado Ramiro Serna Castillo, quien está ayudándonos ahora en la co-conducción de este programa. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. Arturo, muy contento de estar aquí con nuestros invitados, con este tema que es tan relevante para todas las organizaciones de la sociedad civil y bueno, pues tratando de aportar entre todos algo que sea de utilidad para las comunidades. Y ahora estamos entonces con la tercera teleconferencia ya, tercera y penúltima, nos queda esta y una más en este curso, relativa al tema figuras asociativas, presupuestación y financiamiento. ¿El objetivo, Ramiro? Bueno, ahora tenemos que avanzar en identificar las figuras asociativas aplicables para la formalización de un grupo de emprendedores y de emprendedoras que desean impulsar un proyecto productivo ahí en sus comunidades, así como sus requisitos e implicaciones organizativas, administrativas y fiscales. También identificar las diversas modalidades de financiamiento, de gestión de recursos para los proyectos productivos precisamente. Y bueno, pues en este contexto hemos estado trabajando ya en las dos teleconferencias anteriores. Primero empezamos preguntándonos, bueno, ¿un proyecto productivo para qué? Pues para resolver una necesidad, para atender a algo que deriva de un diagnóstico. Luego dijimos, bueno, tenemos que empezar por preguntarnos qué podemos producir y cómo lo vamos a meter al mercado. Y hoy estaríamos diciendo, ya sabemos qué producir, ya sabemos cómo, y ahora nuestra pregunta es, ¿tenemos que constituirnos legalmente para producir? ¿Y de dónde y cómo vamos a obtener dinero para el financiamiento? Así que en esta ocasión estaremos reflexionando sobre estos temas, ya que según lo anterior dijimos, bueno, vamos a producir tal bien, tal servicio, con tales características, queremos entrar a tal mercado, etcétera. Bueno, tenemos que constituirnos, tenemos que formalizar legalmente nuestra unión para trabajar esto, y si necesitamos dinero para invertir, si necesitamos financiamiento, ¿dónde y cómo vamos a conseguirlo? Pues sí, este es el punto, ya avanzando en nuestro curso, y por eso, bueno, hemos invitado a un panel de expertos que sobre este tema nos ayudarán a ir avanzando en dilucidar por dónde tenemos que ir avanzando, ¿no? Nos da mucho gusto dar la bienvenida a la maestra Yesenia Ramírez Banoye, quien es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra querida Universidad Nacional, que nos va a hacer favor de participar en esta sesión. Así como una amiga muy querida también por nosotros, la licenciada María Guadalupe Ruiz del Río,
quien es la directora general del Instituto Morelense de Financiamiento del Sector Productivo, más conocido entre el pueblo, entre la gente, las organizaciones, como el Fondo Morelos. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación, encantado. Y al licenciado Héctor Vázquez Arana, quien es subdirector jurídico de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a quien le damos también la bienvenida. Y más adelante tendremos también otro invitado, otra invitada que nos hará favor de compartirnos una experiencia práctica de cómo se va avanzando en esto, ¿no? Así es de que pues adelante con nuestro trabajo el día de hoy. Muy bien, pues entonces empezaremos pidiéndole a la maestra Yesenia Ramírez Banoye, quien es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de esta querida Casa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos platique cómo se constituye pues el proyecto productivo, cómo lo formalizamos ya como un proyecto, sobre todo en términos de su presupuestación, es decir, bueno, un proyecto productivo implica invertir, si vamos a producir tenemos que invertir un recurso que después querremos recuperar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese planteamiento, esa presupuestación? Y para eso entonces le agradeceremos a la maestra que nos platique sobre este tema. Cómo no, muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación a compartir estos temas. Sí, efectivamente, para poder arrancar un proyecto, si ya después de su planeación, de su formación, ahora qué hacemos, indudablemente sí es necesario hacerlo a través de alguna figura. La figura o la personalidad moral o la persona moral que podamos conformar en este sentido tendrá la capacidad y la posibilidad de poder solicitar o todo este entramado que podemos señalar como tal para poder funcionar. ¿Por qué? Porque no basta con hacer un diseño con los pasos metodológicos, no basta con la intención de generar un producto que puede ser muy útil, muy necesario para la sociedad, pero sin embargo tiene que cubrir ciertas características y ciertas normatividades. El hecho de que estemos conformados bajo una figura asociativa, en este caso, llamándolo así, nos va a permitir poder incidir en esto, ¿sí? Para ello, bueno, la presentación que yo les traigo son relacionada a los diferentes tipos de figuras que podemos tener. Entendiendo como figura asociativa, bueno, pues la forma que tomamos un grupo de personas que queremos desarrollar alguna actividad que permita satisfacer una serie de necesidades, ¿sí? Para efectos de la presentación, planteé o dividí en tres líneas. Una son las figuras desde el ámbito agrario, otras las figuras englobadas en lo que es la economía social y finalmente las figuras mercantiles, ¿sí? Para esto, bueno, pues vamos a iniciar en el ámbito de lo agrario. Estas figuras que están regidas por la ley agraria, finalmente, bueno, inicial y finalmente, tenemos dos fundamentales. Una de ellas es el ejido, ¿sí? Que como señalamos, estas organizaciones buscan satisfacer necesidades. La necesidad en este caso es aprovechar todo el potencial y toda la producción que podemos obtener de la tierra, ¿sí? Sus características, bueno, pues es que tienen un patrimonio propio, ¿sí? Este patrimonio tiene que ver con tierra, bosques, aguas, con estos recursos, pero que su característica fundamental es que llegan a ser de propiedad social, ¿sí? Conjunta, ¿sí? Para constituir esto, bueno, pues estamos hablando, la legislación nos señala que tiene que haber mínimo 20 individuos interesados en conformarlo, van a aportar la superficie de su tierra o de su bien en propiedad y por supuesto pues se tiene que hacer toda esta parte de reglamentación, de escrituración y conformar la figura social en este sentido, pero la característica que tiene es que se tienen que registrar ante el Registro Agrario Nacional, ¿sí? La otra figura dentro del área agraria tenemos la de producción rural. En este caso, lo que se forma es para generar empleos,
¿sí? En este sentido. Tienen una serie de características que, bueno, ahorita hablaremos de ello. Quiero precisar las dos últimas de las características que, como decía, es para generar empleos, lo cual nos lleva a determinar actividades productivas, no de producir lo básico que la tierra, sino ya la transformación de estas actividades. Y por lo tanto no forzosamente son quienes la integran propietarios de la tierra, ¿sí? Al momento de conformar la organización de producción rural, hacen una serie de aportes que los lleva a obtener responsabilidades. Estas responsabilidades, de acuerdo a la normatividad, nos dice que puede ser limitada, o sea que se limita lo que estoy aportando, puede ser ilimitada o puede ser suplementada, ¿sí? En el aspecto de limitada es nada más por lo que aporté, pero ahí nos pide la normatividad que esto tenga que estar respaldado con 700 salarios mínimos, tomando como base al Distrito Federal, ¿sí? Si es suplementada, es hasta cierto tope donde va a aportar el integrante de la sociedad, pero se tiene que complementar con 350 salarios mínimos también, recuerdo, tomado como base el Distrito Federal, ¿sí? Y para constituirse en este sentido solo bastan 2 o más productores, ¿sí?, que formen esta sociedad. Y bueno, como se está formando, se está constituyendo una persona moral, tiene que mediar el fedatario, que en este caso es un notario, e igualmente tiene que darse de alta ante el Registro Agrario Nacional, ¿sí? En el otro sentido, en las figuras de la economía social, resalto en este caso las sociedades civiles, ¿sí? Las sociedades civiles tienen una actividad económica, pero nos señala ahí la normatividad que sí es una actividad económica, pero no tiene que ser un acto de comercio, ¿sí? Son estos términos que a veces se hacen que los que no somos abogados, para descifrarlos nos cuesta un poco de trabajo. Pero ¿qué quiere decir esto con actos de comercio? Básicamente que no sean para especulación o para lucro, ¿sí? No hay adquiero un bien y lo vendo aquí a la licenciada, no, sino que en este caso caben la prestación de servicios fundamentalmente. Vemos normalmente que el despacho de contadores es una sociedad civil, los servicios educativos son a partir de sociedades civiles, porque lo que se proporciona sí se obtiene un beneficio económico, pero no es para lucrar o para especulación. Como una cuota, ¿sí?, de recuperación, como digamos. Una cuota, así es. Es decir, un bien que no se enajena. Que no se enajena, exactamente, término, ¿sí? ¿no? Yo lo puse en lucro y especulación porque lo de enajenación nos cuesta, ¿sí?, más trabajo. Sí. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? Bueno, como mencionamos, pues es la prestación del servicio. Cada integrante de esta sociedad civil hace una aportación social, que esta aportación social igual puede ser en económico, puede ser con bienes o puede ser con trabajo, ¿sí? Son propietarios y asociados. Igualmente se tiene que elaborar toda una serie de estatutos, la tramitología para cualquier persona moral, que lo vamos a ver para efectos de identificación en la presentación, se señala reiterativamente. Se tiene que pedir un permiso de denominación, ya que hicimos todo esto de que conformamos nuestro proyecto. Ahora, qué tipo de organización y qué nombre le queremos dar, y hay que registrar ese nombre, ¿sí? Así como nos llevan como individuos al servicio, al registro civil, para que digan así se va a llamar de ahora en adelante. En este caso lo llevamos a la Secretaría de Economía. Anteriormente era otra instancia, de un tiempo acá es la Secretaría de Economía la que nos da la autorización para utilizar determinado nombre
social, ante la sociedad, cómo nos vamos a presentar. Con este permiso pasamos al fedatario, que igualmente es notario público, y de ahí al registro público. Y emanado de esto, ya con todo el sustento de esta sociedad existe, entonces ya empezamos con toda la otra tramitología, que es Hacienda, que es solicitar los permisos, que depende de la actividad a la que nos vayamos a desarrollar, serán las instancias a las que tenemos que acudir para obtener los permisos o los registros necesarios para poder operar. Su constitución, si me la regresan tantito, por favor, gracias. Su constitución, pues es lo mismo, tenemos que elaborar los estatutos, que esto es fundamental, y de igual forma lo reitero en las presentaciones, la elaboración de estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues son esas normas bajo las cuales nos vamos a regir. ¿Qué vamos a hacer cada quien? ¿Quiénes van a administrar? ¿Cómo nos vamos a administrar? ¿Cómo nos vamos a distribuir lo que tengamos? ¿Qué va a pasar si nos disolvemos? Que luego nadie queremos hablar de ello, pero es necesario. ¿Qué va a pasar? Sobre todo porque cuando una sociedad se disuelve o se liquida, no es a voluntad de los socios lo que se haga, sino que también está permeado por toda una legislación y normatividad que debemos de cumplir. Gracias. La siguiente, ¿sí? En esto también encontramos las sociedades de solidaridad social. Estas sociedades de solidaridad social se conforman para constituir un fondo social y sí pueden realizar actividades mercantiles, ¿sí? Se conforma igual, mínimo 15 socios en este caso, existen sus asambleas generales. Aquí sí no hay un cuerpo corporativo, sino que es a través de asambleas generales, asambleas de representantes, y la organización es muy grande. ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo la ejecución y la administración en este caso? Bueno, aquí les anoté que para ello, dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar, será igual la línea que sigamos, pero aquí lo importante es que se necesita la autorización del Ejecutivo Federal para poder funcionar. Obviamente no hacemos fila en las oficinas del Ejecutivo Federal. Existen dos instituciones fundamentales para ello, que una es la Secretaría de Desarrollo Agrario, en el caso de sociedades de solidaridad social rurales, y en el caso de las urbanas, en la Secretaría de Previsión Social. ¿Okay? La Constitución, reitero, son las mismas que hemos señalado por donde tenemos que pasar. Bien, la siguiente, por favor. En el caso tenemos las asociaciones civiles, que esto es muy interesante, porque estas asociaciones civiles se conforman como tal para efectos de contribuir a la defensa de derechos humanos y de apoyar en muchos de los casos a los grupos o las áreas de vulnerabilidad de la sociedad. No persiguen un fin económico, sí se hace a través de aportaciones de los socios, pero precisamente como van encaminadas para allá, y una de las cuestiones, sobre todo la presupuestación, es enfocarse a áreas que abatan la pobreza extrema o estas cuestiones de inclusión, estas organizaciones adquieren un registro que se le llama CLUNY. Esto lo adquieren en Indesol, y pues a los expertos que les voy a decir de Indesol y del CLUNY. Pero el tener este registro les permite a estas asociaciones poder tener acceso a toda una serie de programas, apoyos, hasta de cuestiones fiscales, ¿sí? Bien, pasamos la siguiente. Aquí se encuentran también las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas lo que buscan es satisfacer, como todas las organizaciones, una necesidad, pero aquí su característica fundamental es que se manejan bajo un proceso democrático y la propiedad de la organización es conjunta, ¿sí? ¿Sí? Bien,
Pasamos al siguiente, por favor. En las sociedades mercantiles tenemos la sociedad anónima, que en este caso lo que busca y su centro es el intercambio de los dineros y se maneja en función del capital. La siguiente figura mercantil que señalamos es la de sociedad de participación. Si pasamos la siguiente lámina para poder ir siguiendo, en esta sociedad no se requiere, no se forma ninguna sociedad moral, simplemente es una voluntad a través de un contrato que se realiza de cuánto ponemos, que intercambiamos, y solamente basta con inscribirlo en el Registro Federal de Contribuyentes. Bien, en este caso, cuando hablamos de presupuestación y financiamiento, en presupuestación nos tenemos que ajustar o estamos sujetos más bien a lo que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos engloba, que en este caso es el artículo 24, en donde señala que para la presupuestación, que estamos hablando, esto es a nivel macro, no estamos centrándonos en el presupuesto que hacen las organizaciones, sino cómo participar o beneficiarse de esa presupuestación, y obviamente este artículo 24 nos lleva a